dormir ninguno, seguro, pero te va a terminar doliendo un poquito el cuerpo. Para mí es un gusto, es una bendición estar con ustedes para compartir este tiempo, confiando que el Señor pueda usarlo para los matrimonios, para las familias. Dios realmente está interesado en la familia y Dios ha formado la familia con un modelo, unos principios básicos de funcionamiento, y tenemos que aprender mucho de eso para poder vivir en nuestros hogares de manera felices y dejar una huella en nuestros hijos. Lo que vamos a hablar hoy es el tema de la... Vamos a estar, básicamente es una introducción, es como si fuera un taller, por así decirlo, sobre este tema. Hay muchísimo más para hablar y les puedo asegurar que es un tema extenso. Y bueno, gracias a Dios que hoy vamos a tener un poquito, algo, aunque vamos a hablar mucho. Lo vamos a hacer de esta manera, van a ser periodos de 45 minutos exactos. Vamos a tratar de que no se estire demasiado el tiempo. Los que me conocen saben que yo soy de hablar mucho, pero bueno, vamos a tratar de guardar eso para que ninguno se desmaye. Esto es un horario medio raro, encima es un día de lluvia y seguramente hay una tendencia terrible a la siesta en este momento. Pero miren, a mí me tocó dar clases de una iglesia en Santiago del Estero en el horario de la siesta, de 2 a 4 o 5 de la tarde, creo que eran. Los hermanos me pedían que enseñara porque era el horario que tenían, que iban a la casa a comer, y entonces ellos hacían un seminario en la hora de la siesta, ahí en Santiago, para poder aprender de la palabra. Y bueno, los santiagueños, si ellos lo podían hacer, nosotros también podemos, por más que nos dé un poquito de fiaca en esta tarde. Pero bueno, hermanos, si alguno tiene sueño y se va a dormir, yo le voy a pedir una sola cosa: no ronque. Ustedes saben muy bien, no haga eso, no ronque, duerma tranquilo, yo no me ofendo, pero no ronque. Tampoco la señora le esté pegando codazo, o el esposo codeando a la señora. Déjelo tranquilito. De última, un chicle ayuda, póngase, mastique un poquito y así no se le abre la boca cuando está. Pero bueno, vamos a hablar de nuestro tema, y el tema es el amor, y el amor como tal, el amor por siempre. Puse esta foto como portada, que ustedes también la tienen en sus libritos, porque vemos una pareja mayor, y quizás siendo un joven y teniendo un matrimonio recién formado, siendo muy jovencito, me acuerdo que un día estaba parado en un lugar y vi pasar una pareja de ancianitos, más o menos como esta gente aquí, tomados de la mano, quizás mayores eran todavía, y me impactó tanto esa imagen de esos dos viejitos que me fui atrás de ellos, ¿no? Y le dije, gracias. Y me miró el hombre y la señora y dice, ¿gracias por qué? Digo, gracias porque ustedes dan un lindo ejemplo. Es muy lindo lo que están haciendo, mostrando su amor, su afecto, ir tomados de la mano o del hombro todavía, a pesar de los años pasados, ¿no? Yo me crié en una familia que, si bien había mucho amor, no eran muy expresivos, esposos con esposas, así que yo veía que de repente mis tíos o mi papá, mi mamá, iba uno caminando por un lado y la mujer medio que lo seguía atrás, y las mujeres iban caminando juntas ahí chusmeando, y los hombres iban en lo suyo, y de repente faltaba eso de ir tomados de la mano o llevarla del hombro todavía, aún en la edad adulta. Eso como que quedaba para los novios, para los pibes, y nosotros realmente teníamos que recuperar el tema de un amor que se extiende por siempre. Así que vamos a hablar sobre eso, y nuestro primer tema va a ser que el amor en sí es una respuesta. Ahora, hay muchas cosas que podríamos decir sobre el amor, y si vos hicieras una búsqueda allí en internet de qué significa el amor, qué es el amor, encontrarías cosas tan raras como las que encontré yo. Te voy a leer algunas definiciones de amor, después vamos a ir a la carpeta. En internet encontrás esto, vos ahí googleás y encontrás estas definiciones. Amor, ¿qué es el amor? Dice, es una enfermedad temporaria que se cura con el matrimonio. Eso es lo que dicen algunas personas. Bueno, no es tan así, me parece que es una definición medio rara, ¿no? Alguien dijo también, palabra de 4 letras, 2 vocales, 2 consonantes y 2 idiotas. No es tampoco tan así.
Esta definición es muy rara, hasta el día de hoy no la entiendo. Dice, una emoción que demuestra cariño muy fuerte hacia otra persona. El amor existe entre diferentes personas y viene en diferentes formas, como el amor entre las amistades, los padres. El tipo que pensó en esto no tenía muchos, estaba durmiendo la siesta en un momento de día de lluvia, parece, no entendí qué quiso decir. Otro dijo, el amor tradicionalmente se le considera como un sentimiento que hace el bien y la compañía de otro. El amor es, bajo esta perspectiva, una sensación que la mayor parte de las veces ayuda a aumentar la autoestima y el sentimiento de felicidad. ¿Lo qué? O sea, algunas personas piensan que el amor es algo para alimentar tu autoestima. Así que vemos que en Internet, por lo menos mostrando el pensamiento del mundo, hay mucha confusión respecto a qué es el amor. El amor, si está puesto para aumentar la autoestima, tenemos un problema cuando la otra persona deja de ser tan bella como era cuando era jovencita, o de ser tan fuerte, o tan caballero, o tan simpático como cuando era jovencito. Cuando él te quería conquistar, era el príncipe azul. Después que te conquistó, y bueno, ni hablemos. Ahora, si el amor está para levantar la autoestima, hay un momento donde la estima se te va para abajo, ¿no? Porque lo que encontrás del otro lado por ahí no es una gran respuesta. Imagínate los novios cuando llegan después de la luna de miel y por fin ella hace la primer comida de verdad en la casa. Y él inmediatamente empieza a extrañar a la mamá, ¿no? Y se empieza a acordar y busca cualquier excusa para ir a comer a lo de la vieja, ¿no? Porque ahí está la verdad. Así que la autoestima, no sé qué cree esta gente. Otro dice, el amor es considerado como un conjunto de comportamientos y actitudes incondicionales y desinteresadas que se manifiestan entre seres capaces de desarrollar inteligencia emocional o emocionalidad. No sé qué quiere decir. Pero esta definición es bien interesante, ¿no? La que encontré, la última que les voy a leer antes de entrar a nuestro tema. Dice así, es aquello que comienza con un príncipe besando a un ángel y acaba con un calvo mirando una gorda. A veces comienza con el calvo mirando la gorda porque el amor es ciego, ¿no? Dice. Bueno, es verdad, a veces es así. Empieza como príncipe, como princesa y termina, mejor ni hablar, pero lo importante es que al final permanezca el amor. Ahora, ¿qué entendemos por amor? Y yo quiero decirte que el amor es una respuesta. Para decirte que el amor es una respuesta, tengo como base o como idea este texto, ¿no? 1 Juan capítulo 4, versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Yo no amo a Dios porque tengo algún mérito en el hecho de amar a Dios. Básicamente es una respuesta de lo que Él ya ha hecho por mí. Él me amó tal cual yo era, perdido, depravado, un desastre, vil, y Él me amó como era y Él por gracia me alcanzó. Entonces, si yo respondo de alguna manera a ese amor, no hay ningún mérito en mí, porque he sido amado. Entonces, por lo tanto, ya hay una cuestión que tenés que tener en cuenta. El amor es una respuesta. Si vos querés que te amen, ¿qué tenés que hacer? Amar. Seguir el ejemplo de Dios. Amar de manera incondicional, amar por gracia. Amar de una manera entregada, amar de una manera realmente consagrada. Y entonces vas a encontrar una respuesta. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y yo te puedo asegurar que no sé quién fue el primero en amar dentro de mi matrimonio, si mi esposo o yo, quién fue el primero que se dio cuenta de que esto estaba surgiendo, pero sí tengo que decir que mi esposa me ama, y me ama de manera incondicional y fiel, y puedo asegurarte que yo simplemente lo que hago es devolver un poquito de lo mucho que ella me da, como mujer, como esposa, como madre, como abuela en este momento también. Entonces te puedo asegurar que si yo hago algo por ella, simplemente es porque uno agarra y ve tantas cosas que ella está haciendo por uno. Entonces no hay ningún mérito en amar. Y quizás podría ella decirte lo mismo, no sé, si soy tan buen esposo como ella se merece. Pero es cuando vos amás como Dios, vas a recibir una respuesta.
Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Fíjate este otro pasaje, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora ya Dios que mora en nosotros, Él nos ha dado un modelo de amor, que es su amor, un amor entregado, un amor consagrado, y al mismo tiempo ese amor se impregna en mis corazones, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, y si yo no amo, tengo un problema. ¿Cuál es mi problema? Que Dios es amor, y significa que yo no entiendo amor, no conozco a Dios, si no entiendo el amor. Entonces, si de repente tenés problemas para poder amar a tu pareja, tenés que preguntarte cómo está tu relación con Dios. Vamos a hablar mucho de ese tema porque es clave. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Claro, y nosotros tomamos esto y lo aplicamos a la iglesia. Y decimos, bueno, el Señor Jesucristo, así en Juan capítulo 13, estaba en un contexto donde estaba lavándole los pies a los discípulos y está hablando de un contexto de la iglesia. Yo tengo que amar a mis hermanos dentro de la iglesia, obviamente, bárbaro. ¿Y por casa cómo andamos? Porque muchas veces es fácil ponerse la cara o la careta o la máscara de amoroso dentro de la iglesia y decirle, no, deja hermana que le ayudo, y ayudar a una hermana que entra para cargar unas cosas y ayudar dentro de la iglesia. No, fíjese que yo hago esto, hago lo otro. Es muy fácil ser amoroso dentro de la iglesia o amorosa dentro de la iglesia, pero en casa. Así que el Señor Jesucristo cuando estaba diciendo, miren, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, vamos a hablar de ese tema en un momentito, se aplica a la iglesia, pero se aplica a toda la vida en general y a todas las relaciones que yo voy a tener. Pablo afirmó, andad en amor, y pone la vara bien alta, dice, como también Cristo nos amó. En Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó. Cuando la Biblia o el apóstol Pablo usa el concepto de andar, tiene que ver con la conducta, con cómo nos vivimos, cómo nos movemos nosotros. Ahora dice Pablo que yo tengo que andar en amor. Vamos a ver después cómo Dios nos ayuda para que nosotros andemos en amor. Y andar en amor significa que mi conducta debería ser una conducta cotidiana de amor. Y si yo tengo una conducta cotidiana de amor, como Cristo nos amó, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿No es así? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Así que tenemos que empezar a pensar en eso. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿De qué trata el amor? ¿Cómo podemos tener amor por siempre? Bueno, básicamente tengo que decirte que este amor tan especial, tiene su expresión en la vida conyugal, ese amor de Dios, porque la Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, que todo lo que Dios habla con respecto al amor, dice, si alguno no ama es porque no me ha conocido, andad en amor, amaos los unos a los otros, tiene su expresión en el nivel conyugal, porque claramente cuando habla del matrimonio, allí en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice que los esposos tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora ustedes en su cuadernito tienen un versículo al principio de Efesios 5:33, donde dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, que es también una expresión de lo que Dios pide para la mujer con respecto al tema del amor. Vamos a hablar después sobre este tema de la sujeción mutua, de la sumisión mutua. Es un tema que va a ser interesante, que vamos a hablar un poquito más tarde, pero tenés que tener en cuenta esto, que la Biblia dice claramente que el amor no es solamente un tema de la relación de individuo con Dios, o no es solamente una relación de individuos dentro de una congregación, o que tenemos que amar a los perdidos. También Dios habla claramente del amor dentro del matrimonio a nivel conyugal. Y ese amor tiene que ser un amor sacrificado, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿qué es el amor? Bueno, básicamente podemos entender como concepto básico de lo que la Biblia nos enseña, que el amor es un pacto. Es un pacto. Y un pacto, la definición de un pacto básicamente es un convenio, es una alianza, es un trato.
Es algo que uno toma como una responsabilidad. La palabra pacto en el idioma hebreo tiene una connotación que es la palabra amarrado o atado. Nosotros no usamos tanto la palabra amarrado, pero es la palabra atado. Se refiere a un lazo que no se puede romper fácilmente, como dice Eclesiastés capítulo 4, que habla de un cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto. Así que por lo pronto el amor, desde el punto de vista de Dios hacia nosotros, es un pacto de parte de Dios, y Él nos ha enseñado que ese pacto Dios lo ha cumplido, poniendo su parte de ese pacto, haciendo el sacrificio que era necesario para ese pacto, y nos lleva a entender que ese amor tiene que aplicarse entre nosotros y Dios, entre nosotros y nuestros hermanos, entre nosotros y nuestras familias, y siempre amor es lo mismo, siempre amor es un pacto. Y es algo que no se puede romper fácilmente. ¿Vamos entendiendo hasta acá o se va complicando la cosa? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a pensar un poquito ahora en un ejemplo interesante para considerar. Acompáñenme a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Vamos a la palabra de Dios. Y ustedes tienen que entender en cuenta esto, que si bien estamos hablando de matrimonios, es importante entender el concepto bíblico del amor para poder explicarlo y aplicarlo al matrimonio. Juan capítulo 13, versículo 1. Ustedes se acuerdan de ese pasaje, ¿no? ¿De qué habla? Lo mencioné hace un momento cuando leímos ahí Juan 13, 34. Juan capítulo 13 habla del momento en que el Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan de esa historia? Se acercaban el día en que el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz, y ellos se juntaron en un aposento para comer lo que iba a ser la última cena del Señor, y en aquel tiempo tenían por costumbre, cuando las personas entraban de la calle, de que alguien le lavara los pies a las personas que entraban. Bueno, lo hemos escuchado un montón de veces este tema de que ellos se lavaban los pies porque tenían los caminos polvorientos, porque había barro, porque ellos usaban sandalias o andaban literalmente algunos descalzos, entonces tenían esta necesidad de lavarse los pies porque se ensuciaban por el camino. Es cierto, pero otra de las razones por las cuales ellos se lavaban los pies era de la forma en que ellos comían. Ellos comían no como nosotros comemos sentados a la mesa, sino recostados. Así que vos te recostabas en el suelo, bajo algo bien bajito, que era su mesa, y de repente tenías acá los pies de alguien. Así que vos estabas comiendo con el pie de tu vecino puesto al lado. Así que una cuestión de buena educación, cuando se entraba para comer, era lavarse los pies. Normalmente tenían una persona que hacía esa tarea de lavarse los pies, o de lavarle los pies a las visitas. Pero algo sucedió aquella noche. Dice así, Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. ¿Cuál es el escenario del amor de Cristo? ¿Cuál es el escenario en que Cristo manifiesta este amor? Porque ahí dice que Él los amó hasta el fin. En primer lugar, el Señor Jesucristo estaba a punto de morir. Filipenses capítulo 2, hablándonos de ese sentir que tenemos que tener nosotros como Cristo Jesús, nos cuenta cómo Él se anonadó a sí mismo, llegando a un punto que se humilla, tomando forma de hombre para poder ir a la muerte, a la cruz, y muriendo en la cruz, muriendo una muerte cruenta. Él iba a morir, Cristo sabía que iba a morir, eso estaba especificado. Él se humilló para ir a morir. Cuando nosotros festejamos la Navidad o el nacimiento de Cristo, simplemente estamos festejando, recordando un trámite. Cristo nació para poder morir. Fue la única razón por la cual Dios se hizo hombre, para poder morir en una cruz, y Él estaba a punto de morir. Ahora, cuando vos estás a punto de morir, y mucho más si lo supieras, si tuvieras una hora precisa, si tuvieras una razón de ser por la cual vas a morir, ¿te gustaría que las personas que te rodean tuvieran actitudes, no sé, más o menos
contemplativa, ¿no? Por lo menos que las personas que te rodean tuvieran un buen corazón, una buena actitud. La verdad que los discípulos no se portaron muy bien los últimos días antes que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Ellos estaban pendientes y discutiendo en el camino de quién de ellos iba a ser el mayor. Cuando el Señor Jesucristo les dice, miren, voy a morir en la cruz, enseguida ellos empiezan a discutir y bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Y otros fueron y le dijeron, mire Señor, cuando vengas en tu reino, ¿quién se va a sentar a tu derecha, a tu izquierda? Queremos ese lugar. Y la realidad es que ellos estaban preocupados por un trono, por un espacio, por poder. Y no estaban preocupados por el Señor Jesucristo. Así que el Señor estaba a punto de morir en una cruz cruel y sus discípulos estaban con la cabeza en otro lado, completamente. Ese es el escenario donde dice la palabra que Él los amó hasta el fin. Entonces vos te podés quejar de tu esposo o de tu esposa. Tenés todo el derecho del mundo. Pero el Señor Jesucristo tenía muchos motivos para quejarse de los apóstoles también. Pero dice que en un escenario muy malo, Él eligió amarlos todavía. Entonces cuando nosotros